Capítulo 98. Vol 2. Rubí en el arsenal. Rubí no podía fallar, y no lo hizo. Todo le favorecía. Tenía el ángulo, la cercanía, el arma más grande y el factor sorpresa. En conjunto, sabía que serían suficientes para marcar la diferencia. Cualquier otra noche, en cualquier otro lugar, sabía que todo habría ido a la perfección. Pero descubrió que aquella no era una noche cualquiera. El disparo de Rubí fue preciso y directo. A pesar de la breve sacudida y elevación de la mira por el retroceso, la imagen de su mira era nítida. Su disparo había volado justo donde ella quería. Desafortunadamente, no alcanzó el objetivo. Lo que debió haber sido una fracción de segundo antes de que el disparo impactara, Rubí vio su ataque interceptado. En lugar de impactar al colmillo gigante que veía por la mira, la bala impactó en algo más pequeño. Un destello rojo brilló en el espacio entre ambos. La bala impactó contra el proyectil, y una cascada de chispas se desató al chocar las dos piezas de metal, la más blanda rompiéndose y salpicándose. El mundo entero se detuvo para Rubí. El fauno que había aparecido junto al gigante estaba de pie, con el brazo y la mano extendidos. Una espada se extendía de su mano, el metal de un tono carmesí que hacía juego con su cabello. Vestía de una manera que a Rubí le resultó familiar, todo de negro con toques de rojo. Pantalones negros, camisa roja y un abrigo negro que le llegaba hasta la mitad del muslo, todo teñido y con flecos de un carmesí similar al de su cabello y espada. Un adorno floral adornaba el dobladillo de su abrigo. Su mandíbula era afilada, delgada y angulosa. Sus ojos estaban cubiertos por la máscara blanca como el hueso del colmillo blanco, acentuados con fluidos toques rojos. Por encima de la máscara, un par de cuernos negros sobresalían de la coronilla de su cabeza. Mientras el mundo volvía a la normalidad para Rubí, el fauno pelirrojo alzó la vista. Casi automáticamente, su mirada pareció volver a ella. Casi podía sentir su mirada observándola a través de la mira, mientras el colmillo gigante a su lado comenzaba a reaccionar a lo sucedido. Rubí vio que los labios del fauno pelirrojo se curvaban hacia arriba, revelando los dientes de una manera que burlaba la idea misma de una sonrisa. Adam Taurus estaba harto de cómo habían evolucionado las circunstancias, tanto en lo referente a la revolución como al asunto en el que se había visto envuelto en Vale. Sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que tuviera que poner la mira, y el colmillo blanco, en dirección al reino. Pero prefería que lo hicieran a su debido tiempo, bajo su liderazgo. No la de un humano, para que su gente pudiera servir a otro humano. El único beneficio que vio fue que todos los suministros que habían reunido quedaron a disposición de su gente. Semanas de planificación y un minucioso rastreo de las calles del reino habían sido realmente beneficiosos. Un pequeño bálsamo que apenas apaciguó su ego herido. Eso fue, hasta que vio que sus esfuerzos se veían obstaculizados, aparentemente en todos los frentes, por un enemigo fantasma. Llegó al punto de que Vane tuvo que ser enviado para encargarse del asunto directamente. Solo para luego no lograr nada en el proceso. La suma total de estas pérdidas había puesto a Tauro en un aprieto. Había perdido demasiados miembros como para ignorarlos, y las continuas pérdidas significaban que pronto perderían más en Vale de lo que podrían recuperar. Si sus esfuerzos, y el apoyo de sus seguidores personales, continuaban, esto tenía que cambiar. No se podían tolerar más fracasos y pérdidas. Era necesario tomar medidas drásticas. Una decisión que se consolidó aún más al enterarse de que su querida Lady Belladonna estaba involucrada. Asaltar una de las instalaciones más antiguas de Vale había sido una quimera. Requeriría más apoyo y suministros de los que creía poder conseguir en otras circunstancias. Pero la fortuna quiso que todo estuviera listo para él. Solo faltaba actuar. A partir de ahí todo transcurrió sin incidentes. Los disturbios en las prisiones más pequeñas mantendrían a Vale distraído. El caos enfurecería tanto a los Grimm que la principal preocupación de Beacon sería contenerlos. Sus partidarios, que ya se encontraban dentro de las instalaciones, se asegurarían de que el verdadero objetivo no fuera descubierto. No hasta que fuera demasiado tarde. Tauro no podría haber pedido que las cosas se desarrollaran con más fluidez de la que lo hicieron. Hasta que, por supuesto, finalmente alguien intervino. Bajó su espada, Will, frente a su teniente y la envainó en su vaina, Blush. A través del viento y la lluvia de la tormenta que se avecinaba, pudo ver de dónde provenía el disparo. Incluso en la oscuridad, el rojo vibrante de la capa de su asaltante resaltaba. Casi tan nítido como los disparos y las explosiones que resonaban desde la puerta del arsenal. Parece que por fin nos han descubierto, gruñó el teniente, con un brazo enorme en la motosierra, colgando sobre su hombro.
La giró y dio un paso al frente. ¿Qué quieren que hagamos? El resto de los iniciados inferiores se giraron para mirarlos, todos buscando orientación mientras trabajaban. Esperaban su orden para detener lo que estaban haciendo y comenzar a contraatacar. Tal como él sabía que harían. Pero lo que necesitaban era que esa noche fuera un éxito. Algo que pudieran lograr sin distracciones. Él y el teniente serían suficientes, más o menos. Después de todo, ahora tenía algo que no se le había ocurrido que le gustaría tener. Intrusos. Personas de las que podría hacer un escarmiento sin problema. Mantén el rumbo, ordenó Adam, con la mirada fija en la capa roja que se agitaba al viento. Lleva a los bullets y los suministros al aire. Lleva a algunos hombres y encárgate de los que están en la puerta. Otro trueno, y el arma de Tauro se alzó frente a él. La hoja apenas salió de la vaina lo suficiente como para detener la bala que se dirigía a su pecho. Podía sentir cómo el poder que la impulsaba comenzaba a acumularse entre las reservas de su aura. Esperando. Todavía no lo han descubierto, dijo con desdén, sonriendo con sorna hacia el techo de la cabaña. Ya hemos ganado. Sin decir una palabra más, se lanzó hacia adelante, y su paso potenciado por el aura lo redujo a una imagen borrosa que solo unos pocos podían seguir. Una imagen que aún menos podían alcanzar. Evidentemente, otro disparo resonó, fallando por completo mientras corría hacia la cabaña. En cuestión de segundos la alcanzó y se lanzó desde el suelo, rebotando en un poste de luz mientras trepaba. En un abrir y cerrar de ojos, estaba a la altura de la cabaña. Exactamente lo mismo que el pequeño francotirador rojo cuya cabeza se giró hacia él. Sus pies tocaron el techo, y la acción de Blush se disparó. Wilt saltó de la vaina con la velocidad de una bala cuando la mano de Taurus la atrapó, dirigiéndola. La hoja carmesí se arqueó en un corte que había bisecado cosas más grandes y fuertes que la pequeña niña frente a él. Su golpe falló cuando la niña se lanzó de lado, arrastrando consigo el enorme rifle en sus manos. En el mismo movimiento, arrastró la boca de su arma hacia él mientras la gravedad comenzaba a arrastrarla por el costado de la cabaña. La mano izquierda de Taurus apartó a Blush de su costado, la vaina atrapó la boca del rifle mientras caía, el siguiente disparo pasó volando junto a Taurus mientras caía. El arma de la niña comenzó a cambiar de forma a medida que comenzaba a ganar velocidad, cayendo hacia el suelo. El bípode del rifle se unió en una enorme hoja de guadaña. Tauro se arrojó por el costado del edificio tras ella, con el cañón de Blush apuntando hacia ella. Los ojos de la chica se abrieron de par en par al ver que él disparaba. Pétalos de rosa brillaron a su alrededor, brevemente, antes de que las balas dieran en el blanco y su cuerpo se solidificara. Tauro se lanzó desde el techo, girando y cayendo junto con la chica. Justo antes de que su espada la alcanzara, los pétalos de rosa reaparecieron y la chica se deshizo en ellos. Los pétalos formaron una nube que se movió con un viento propio, alejándose de Tauro casi más rápido de lo que él podía moverse. Casi. Antes de que sus pies tocaran el suelo, la espada de Tauro se desvió hacia un lado, clavándose en la cabaña. Se apartó de ella, arrancándola de la cabaña. La envainó en Blush al caer al suelo, cargando tras la tormenta de pétalos con el arma a su lado. La carga los condujo al campo abierto entre las cabañas, mientras los iniciados apenas los esquivaban. En medio de este terreno, la chica se solidificó de nuevo. Su pie se clavó en el suelo cuando Tauro la vio mejor. Joven, de cabello rojizo y negro oscuro, con ojos plateados. Pero lo más revelador de todo, la enorme capa y capucha rojas. Fue entonces cuando la reconoció. Capucha roja que había interceptado sus esfuerzos con respecto al general. Casi sintió que debía agradecerle por haberle ayudado a poner todo en marcha. Entonces decidió que lo haría. Separarle la cabeza de los hombros sería lo suficientemente rápido como para contar por sí solo. Al hundir su bota en la tierra, giró, y su guadaña describió un arco hacia él. Pero Tauro ni siquiera necesitó aminorar el paso. Se agachó bajo el arma mientras ésta se balanceaba, evitando el mango y la hoja. La mirada de capucha roja lo siguió mientras se alejaba. Una luz de sorpresa y concentración se mezclaba en sus ojos. Una vez más su espada se elevó por el aire en un ataque. El arma de capucha roja se movió en sus manos al llegar al final de su ataque, y el mango se elevó verticalmente entre la espada de Wilt y su cuerpo. Su filo carmesí patinó sobre el metal del cajón de mecanismos. Con la misma rapidez, la guadaña comenzó a girar sus manos mientras ella inclinaba la espada para asestar otro golpe. Al alejarse el receptor de su cuerpo, el cañón de Blush se inclinó hacia la cadera de Taurus. Sus ojos se abrieron de par en par al resonar truenos y fuego entre ellos.
El disparo impactó a Red Hood en el pecho y la impulsó hacia atrás. Un grito de dolor escapó de ella al caer hacia atrás. Más gritos y disparos resonaron al caer al suelo, provenientes de la puerta. Una vez más, Tauro cerró la distancia entre ellos, apuntando con su espada a la chica. Apenas apuntando, la chica apretó el gatillo y el cañón se ensanchó. El retroceso la lanzó hacia un lado justo antes de que el golpe la alcanzara, enterrando la punta de la espada en el suelo. Sin embargo, el retroceso no la envió lejos, solo unos pocos metros mientras su cuerpo resbalaba contra el suelo. Solo al detenerse, el cañón se alzó de nuevo, apuntando hacia Tauro. De nuevo, su propia espada se alzó para recibirla, y la de Wild se abrió paso a través de la tierra al elevarse, atrapando la bala y el destello del cañón, ambos absorbiendo la creciente reserva de Taurus. Justo en ese momento, Red Hood se puso de pie de un salto, con la espada girando a su alrededor y silbando en el aire. Esta vez, Taurus no esquivó el golpe, sino que levantó a Blush para atrapar a Wild mientras envainaba las dos espadas, usándolas para protegerse. El golpe impactó en la espada que se acercaba y solo alimentó aún más sus reservas. La mirada de Capucha Roja oscilaba rápidamente entre su arma y la de ella, intentando comprender qué ocurría. Falló porque la vaina le apuntaba a la cabeza. Apretando el gatillo, Taurus disparó la empuñadura de Wild contra Capucha Roja. La hoja salió disparada a una velocidad vertiginosa e impactó a su objetivo, impactando la empuñadura justo entre los ojos de la chica. Ella se tambaleó al hacerlo, y la hoja cayó por los aires al tirar. Enganchar aún más la hoja de su arma ayudó a Taurus a acortar la distancia. Se lanzó hacia adelante y atrapó a Wild al caer. La empuñadura cayó naturalmente en su mano. Su filo carmesí brilló, reflejándose en la luz de los ojos de la chica. Entonces su espada finalmente la golpeó. Lanzó un tajo lateral, y la hoja se enganchó en el aura de la chica. Sintió como se arrastraba a lo largo del filo de Wild mientras la atacaba, su filo afilado se enganchó en su ropa, protegida solo por la tenue protección de su alma. Otro grito escapó de ella cuando la hoja terminó de abrirse paso. En el mismo movimiento que lo hizo, saltó, giró y pateó a la niña en el costado de la cabeza. Con sorprendente tenacidad, la chica se contuvo. Mientras la patada la mecía, se desvió hacia un lado, colapsando una vez más en su nube de pétalos. La masa de pétalos y viento se arremolinó junto a Tauro, quien la siguió con facilidad. No se alejó mucho, apenas lo dejó atrás antes de recomponerse. Al hacerlo, sus ojos lo miraron con intensa determinación y concentración. Su guadaña ya había comenzado a girar, extendiéndose hacia afuera en el ancho patrón de una guadaña de guerra. Tauro sonrió mientras giraba a Wild para conectar el golpe, guiando la hoja más allá de él mientras se deslizaba bajo ella. Al hacerlo, la hoja giró sobre su bisagra, volviendo a su forma curva mientras ella giraba el arma hacia él de nuevo. Por un momento, Tauro contempló terminar la pelea entre ellos. Sabía que podía, con el poder que había acumulado solo con sus golpes. Pero no lo hizo. No lo necesitaba. Justo antes de que la chica pudiera volver a golpearlo, una mano enorme surgió de repente detrás de ella. Antes de que pudiera darse cuenta de lo que sucedía, unas garras de hierro la rodearon por el cuello y la levantaron en el aire. Una de las manos de la chica permaneció en su arma mientras la otra se alzó, sorprendida, hacia la que rodeaba su garganta. Intentó girar la cabeza con dificultad para ver quién la sujetaba. Entonces Vane la arrastró a un lado y le golpeó la cabeza contra una de las cabañas metálicas. El sonido fue tan fuerte como un disparo. Niño engreído, escutió Vane con gravedad. Retiró la mano mientras la chica lo miraba con ojos legañosos. El punto de la cabaña donde había golpeado tenía ahora una abolladura considerable. Tauro envainó su espada mientras Vane apretaba el agarre. En su mano libre, Vane comenzó a girar su motosierra. El miedo se iluminó en los ojos de la chica y forcejeó para liberarse del agarre del fauno más grande. Pero Tauro sabía que no tenía la fuerza física para escapar. Pocos de los que habían estado bajo el control de Vane vivían para contarlo. Incluso mientras pateaba y balanceaba las piernas hacia él, intentando encontrar apoyo, era demasiado baja para lograrlo. Su rostro se estaba tiñendo rápidamente de un rojo púrpura, mientras luchaba por respirar. Sus brazos intentaron a tientas agarrar su arma más grande, solo para que la sierra de Vane la apartara. Tauro se apartó de la chica y dejó que Vane se hiciera cargo de ella. Quería que su teniente se encargara de los asuntos de la puerta, pero no le importaba ir a atenderlos él mismo. O al menos lo habría hecho. Ruby. Si no fuera por el sonido de una voz demasiado familiar.
Sin problemas, Tauro giró hacia la voz y saltó hacia ella, elevándose en el aire para interceptarla. Wild se lanzó desde Blush una vez más, atrapado en su mano. El acero carmesí impactó contra la hoja ennegrecida de Gamboge Road, y las espadas chocaron entre sí. Se deslizaron una sobre la otra mientras Lady Belladonna se rebelaba, cayendo del aire oscuro y tormentoso. Pero mientras ella seguía avanzando, Tauro giró hacia ella. Blush se apartó de él mientras disparaba, y las balas atravesaron a Belladonna mientras una copia de ella aparecía en el suelo. La copia giró cuando su hoja se desplomó en su forma de pistola, y ella disparó. La gravedad se apoderó de Tauro y comenzó a caer, atrapando las balas con Wild. Un rápido uso de polvo de gravedad lo hizo caer al suelo aún más rápido, antes de lanzarse hacia su nuevo objetivo. Su espada describió un arco carmesí y chocó con la vaina de la mortaja de Gumball. Lady Belladonna apenas tuvo tiempo de detener el ataque. La sonrisa de Tauro se redobló al ver la mirada de Blake. Una mezcla de odio e ira, con un sutil matiz de miedo que se reducía. No había querido que su reencuentro ocurriera en un momento así. Pero él tomaría lo que le dieran. Hola, mi amor, dijo Tauro. Si las circunstancias fueran diferentes, Blake Belladonna no estaría allí. Por mucho que quisiera cambiar y enmendar sus errores, sabía que había cosas que no podía hacer. La principal, estar cerca de Adam Taurus. Durante su tiempo con el colmillo blanco, había llegado a comprender una cosa sobre Adam Taurus. Era peligroso, más allá de todo lo demás, y Blake sabía con certeza que Adam Taurus era peligroso. Los cadáveres que había dejado atrás y la destrucción que había sembrado podían ser la prueba de ello. Más aún, él era más fuerte que ella. Tenía incontables horas de entrenamiento y cicatrices mentales que podían dar fe de ello. Suficiente para decirle que, incluso mientras ambos se rodeaban, con las armas desenvainadas, ella perdería. Había una razón clara por la que había abandonado a Adam en lugar de enfrentarlo. Estaba claro lo que les había sucedido a todos los que lo habían intentado. Una parte de ella sabía que, en algún momento, tendría que enfrentarlo. Que al continuar por el camino que había elegido, tendría que volver a enfrentarlo. Solo esperaba que fuera mucho tiempo en el futuro, no apenas meses después de haberlo dejado. Pero parecía que el destino tenía otros planes. Unos planes que no solo la involucraban enfrentándose a él en ese momento, sino rodeada de sus antiguos hermanos y hermanas. Todo mientras continuaban con las mismas acciones por las que había abandonado el colmillo blanco. Aquello le aceleraba el corazón y le zumbaban los oídos, casi tan fuerte como para ahogar el gemido de los bullets que se desbocaban. Los cuales, por el rabillo del ojo, veía que seguían alejándose lentamente, cargados con el botín del colmillo blanco. Los iniciados cerca de ella y Adam empezaron a disminuir la velocidad, observando la pelea. ¿La reconocieron? Ella sabía que sí. Adam, dijo Blake, tomando consciencia. Aun cuando todo su ser gritaba que escapara. Esperaba volver a verte, querida, dijo Adam, burlándose del cariño. No pensé que sería tan pronto. Su sonrisa se enfrió al cambiar de postura. Pero no me importa tomarme un tiempo. Los dos seguían dando vueltas, mientras Blake veía que más miembros se reunían a su alrededor. Intentó absorber todo lo que pudo. Ninguno se movía para intervenir. Algo que podía cambiar en un instante. Pero lo más urgente, la razón por la que había intervenido. Vane aún tenía la mano sobre el cuello de Ruby. Mientras observaba cómo se desarrollaba la situación, ella forcejeaba, con las piernas agitándose, los brazos intentando sujetar su arma y armar un ataque. ¿A dónde miras?, preguntó Adam, casi siseándole en los oídos. Blake parpadeó y rodó hacia atrás, esquivando por poco la hoja de Will mientras Adam se lanzaba hacia adelante con un ataque desenvainado. El arma se movió en sus manos y se desenrolló en un segundo golpe, uno que Blake desvió de la cuchilla de Gamboge Road. Al conectar las hojas, Gamboge Road cambió de su modo espada a pistola. El arma giró de par en par y ella apretó el gatillo 2 veces, apuntando al centro de masa de Vane. Casi perezosamente, Vane colocó su motosierra entre los disparos y él mismo, bajando ligeramente a Ruby mientras lo hacía. En respuesta, el cañón de Blush escupió fuego al pecho de Blake. Blake tuvo menos de un segundo para reaccionar, y se había entrenado para ello. Su semblanza se activó al deslizarse hacia un lado, dejando una frágil sombra de sí misma donde había estado. La ráfaga de Blush destruyó la sombra mientras volaba hacia atrás, disparando su pistola 3 veces más. Cada proyectil impactó contra la espada de Adam al detenerlos. Se reprendió en silencio por ello. Blake sabía cómo funcionaba la semblanza de Adam.
Era imposible saber cuánto poder ya había almacenado pasivamente. Es una vergüenza que abandonaras la causa desde el principio, dijo Adam, lanzándose hacia ella con otro golpe de su espada. Will desvió su hacha mientras su pistola volvía a la hoja. Ella lo atacó y solo atrapó aire cuando él esquivó el golpe. Pero pensar que siquiera te volverías contra eso, no me he resistido a nada. Gritó Blake, blandiendo su hacha hacia Adam, antes de cambiar el agarre de su espada y lanzar 3 golpes con ambas armas, cada uno desviándose de la hoja y la vaina de Adam. Estás amenazando a gente inocente. Esta gente no tiene nada de inocente, cariño, replicó Adam, con Blush girando en su mano. El mango de la vaina chocó contra el costado de su cabeza al desviar su último golpe. Debiste haber seguido corriendo. La cabeza de Blake resonó al recibir el golpe. La sensación fue aguda y repentina incluso a través de su aura. Se balanceó hacia un lado con el golpe y paró el siguiente. Gamboa Shroud se levantó para detenerlo, e invocó su semblanza una vez más, un acto que le resultó más agotador que el primero. Wild conectó con la espada de su sombra al pasar por detrás de Adam, girando la pierna hacia abajo para golpear su rodilla. Encontró el cañón de Blush apuntando hacia su rostro, bajo el brazo de Adam. Su sombra se desvaneció cuando Blake se arrojó a un lado, esquivando el disparo. Apuntó a Gamboa Shroud y disparó rápidamente una vez más. Un disparo a Adam, otro a través de la multitud, a Vane. El primer disparo falló cuando Adam se desvió hacia un lado. El segundo alcanzó el brazo que aún sostenía a Ruby, quien, según Blake, se resistía menos. Sin embargo, el disparo bajó a Ruby lo suficiente como para que sus pies tocaran el suelo. Mientras lo hacía, Adam presionó, y su barrido lateral se elevó hasta convertirse en una patada que alcanzó a Blake en el pecho. Sigo usando los mismos trucos. Los que te enseñé, se burló Adam. Siena me enseñó, replicó Blake con voz entrecortada, mientras la hoja de Gamboa Shroud recuperaba su forma de hoz. Arrojó el arma hacia abajo, describiendo un arco sobre su cinta. Su longitud pasó cerca de la pierna de Adam. Luego azotó el mango de Blush, envolviéndolo y agarrándolo. Y me aseguré de que se quedarán, replicó Adam. Tiró de la cinta hacia atrás, asegurándose de que estuviera envuelta tan firmemente alrededor de él como lo estaba Blake. La mirada de Blake se movió entre él y Vane. Ruby se aferraba con fuerza al brazo del fauno más grande con su mano libre. Sus pies encontraron apoyo en el suelo y rozaron el suelo cuando Vane comenzó a acercarse. El círculo de colmillo blanco se estrechaba a medida que más miembros los rodeaban. Adam también lo notó, y pareció pensar qué decir cuando los miembros la reconocieron. Cuando habló, lo hizo con una certeza sombría. Es una traidora a la causa y una cobarde, anunció. Ha traicionado todo lo que representa la revolución y lo que representaron sus padres. No toleran esto. Gritó Blake. No representan nada, respondió Adam con frialdad. Se esconden en la casa de fieras mientras nuestra gente sufre en las minas y las fábricas. Devorados por las máquinas y muriendo de pulmón gris. Su espada la apuntó. Igual que tú has decidido huir y esconderte. Oh sí. Espetó una nueva voz. Un trío de figuras se desplomó desde el cielo sobre Adam. 2 brillaban con la luz dorada del sol del mediodía. Se lanzaron hacia Adam a la vez, una blandiendo un bastón en un ataque aéreo. La otra, 2 pares de nunchakus, girando en direcciones opuestas. La primera voló sobre la cabeza de Adam mientras este esquivaba el golpe. La segunda, con sus golpes bloqueados, contraatacó con la espada de Wild. Ambas figuras brillantes desaparecieron casi tan rápido como aparecieron. El tercero fue San Wukong. Saltó mientras la espada de Adam flotaba en el aire tras el contraataque, aterrizando sobre ella. Su peso clavó la punta en el suelo, bajando el brazo y la guardia de Adam mientras la pierna de San se alzaba bruscamente en una patada. El golpe lo alcanzó bajo la barbilla y lo obligó a retroceder, liberando la hoja carmesí. Pero Blake aún sentía la cinta atada a Blush. Ella tiró de ella, y el agarre de Adam le impidió alejarse demasiado. A pesar de esto, Adam aún levantó a Blush para protegerse del sol, mientras su bastón giraba frente a él. Ambos chocaron con el fuerte crujido de la madera y el tintineo del acero hueco. Todavía está aquí, ¿verdad? Gruñó San. Luego sucedieron 2 cosas más. Lo primero que vio Blake, mientras se recuperaba, fue ver el bastón de Sam partirse por la mitad, tomando la forma de sus nunchakus gemelos, ambos apuntando hacia Adam desde direcciones dispares y obligándolo a esquivar el golpe, todavía anclado a Blake. El segundo se presentó ante Blake en una ráfaga de viento y pétalos de rosa.
Una ráfaga que se abrió paso entre la multitud de colmillo blanco que los rodeaba como una bola de demolición. Atravesó a Adam y San, rompiendo la contienda entre ellos y obligando a Blake a moverse con ellos al mismo tiempo. Mientras la ráfaga de pétalos volaba por el espacio, se solidificaron, pero no perdieron velocidad. Ruby Rose se acurrucó sobre sí misma antes de estrellar ambos pies contra el pecho de Vane. La fuerza y la velocidad de su ráfaga de pétalos los hicieron rodar y dar vueltas. Al impactar contra el suelo, clavó la culata de Crescent Rose en la tierra y la boca del cañón en el espacio entre sus pies, sobre el pecho de Vane. Apretó el gatillo y disparó. Toda la fuerza combinada liberó a Ruby del agarre de Vane y envió por los aires al fauno, de mayor tamaño. Este se estrelló contra la multitud y continuó avanzando una distancia considerable, impactando contra otra de las cabañas metálicas. Liberada del agarre del fauno, Ruby cayó al suelo y comenzó a jadear. Tosió y se quejó al sentir el aire fresco y lluvioso que le llegaba a los pulmones. Su cuerpo resbaló por el suelo, agachado. «Ruby», dijo Blake. «Estoy bien», jadeó Ruby, con el cuerpo temblando por la adrenalina. De repente, los faunos que los rodeaban comenzaron a dispersarse, buscando armas. En un abrir y cerrar de ojos, quedaron rodeados por docenas de pistolas y espadas. Peor aún, como observó Blake, cuando Adam agarró a Will del suelo, liberándolo del pie de San. Sus oídos pudieron distinguir el rugido de la motosierra de Vane mientras se levantaba. «Bueno, esto no va según lo planeado», dijo Ruby, riendo nerviosamente y con la voz ronca. «Al contrario», se burló Adam. «Esto ha salido casi exactamente como yo quería». Miró a Blake con el ceño fruncido. «Tener esta oportunidad de una reunión anticipada es una ventaja. ¿Verdad, cariño?» A Blake se le revolvió el estómago al oír esa palabra. Por mucho que lo intentara, no pudo evitar un leve temblor en la mano que sostenía la espada. Ambos sabían el efecto que tenía en ella, y eso hizo que Adam sonriera fríamente. Detrás de ellos, muy atrás, hacia la puerta del arsenal, se oían cada vez más disparos. Los sonidos de Janeway haciendo su parte del trabajo. ¿No es esta la parte en la que todos corren a ver cuál es el problema?, preguntó San, casi con indiferencia. ¿Dejar que los héroes se enfrenten al malo en un duelo? «Cállate, traidor», espetó uno de los innumerables colmillos blancos, ganándose solo una mirada superficial de San. «El único problema del que vale la pena preocuparse es el que ya tenemos ante nosotros», dijo Adam, envainando su espada con calma, un gesto normalmente pacífico que quien lo hacía lo distorsionó. «Un humano, un traidor y un mono. ¿Es lo mejor que tienes?» «He oído cosas mejores», replicó San, sonriendo con suficiencia. Blake se removió mientras San intentaba bromear con ellos. A pesar de la naturalidad con la que los trataba, ella notaba que estaba perdiendo el tiempo. Le daba tiempo a Ruby para recuperarse y a Blake para pensar. Que Adam no hubiera reanudado el ataque significaba que también se tomaba la situación en serio. «Todos deberíamos esperar algo mejor», dijo Adam, señalando a todos los colmillos blancos que los tenían en la mira. «Miren en qué quieren convertirnos». Se dirigió a ellos. «Poco mejores que armas contra la causa, contra lo que nos corresponde. Ninguno de nosotros está a salvo». La mirada de Adam volvió entonces a Blake. «Ni siquiera la hija del jefe Belladonna». «Hago lo correcto», gritó Blake. «Esto es una locura, Adam». «Esto es justicia», gritó Adam, interrumpiéndola. «Por todos nosotros. Por todos aquellos a quienes has elegido darle la espalda. Para servir a gente como ella». Hizo un gesto hacia Ruby, mientras ésta se recuperaba. «Mírate, Belladonna. Reducida a poco más que una simple guardia para alguien como ella, arrastrando a otros contigo». «No soy de su propiedad», replicó Blake. «Soy su amigo. El único que arrastra a la gente hasta aquí eres tú. Estás asesinando a gente inocente». «Ninguno de ellos es inocente, Belladonna», respondió Adam. «No por los crímenes contra nuestra gente. Eres la única que parece haberlo olvidado. Todo era mentira, y Blake lo sabía. Igual que sabía que a nadie a su alrededor le importaba. Todos creían fervientemente en lo que decía Adam. No lo habrían seguido hasta allí si hubieran dudado de él. Todos los que murieron esa noche murieron por culpa de Adam. Igual que todos los que murieron porque ella lo siguió una vez, murieron por su culpa. Solo deseaba que vieran lo que hacían. Pero no lo harían. Ella lo sabía. Una explosión resonó desde la puerta principal del arsenal. Atrajo aún más la atención de los colmillos blancos circundantes, incluyendo la del teniente de Adam.
Adam exhaló visiblemente molesto, antes de hacer un gesto con la mano. Vane, ¿podrías llevar a algunos hombres a encargarse de eso? Luego señaló al resto del colmillo blanco. Los demás, terminen lo que vinimos a hacer. Adam volvió entonces a los tres. Yo me encargaré de todo esto con Lady Belladonna. Pasó un instante en el aire antes de que el colmillo blanco comenzara a moverse. Vane emitió un sonido agudo e indicó a varios colmillos blancos que lo siguieran. Se separaron del grupo, mientras el resto reanudaba su trabajo, bajando las armas. Al hacerlo, Blake oyó hablar a Ruby. Su cuerpo acurrucado tocó su pergamino. Jan, Weiss, viene más gente, suspiró. Lo llamé, sonrió Sam, haciendo girar su arma a su alrededor con un gesto elegante. No. No lo has hecho, dijo Adam, frunciendo el ceño con frialdad. Blake sentía su mirada fija en ella. Cuando terminemos aquí, lo más amable que podría hacer es traerte de vuelta conmigo. Explicarte dónde te equivocaste. Te detendremos, dijo Ruby, resoplando mientras finalmente recuperaba el aliento y se ponía de pie. Blake tiene razón, lo único que haces es lastimar a la gente. Preparó su guadaña. Vamos a detener eso aquí. Lo que Adam hizo a continuación le causó un nudo en el estómago a Blake. Él se rió entre dientes. No tienes ni idea de lo que te espera, dijo Adam. Si es que sobrevives esta noche. Se produjo un borrón de movimiento cuando ella, Blake y Sam se lanzaron hacia Adam. Su espada brilló al salir de su vaina. Un resumen de su lucha. Porque Blake sabía muy bien que esta no era una pelea que pudieran ganar. Weiss prefería ser astuta y discreta al usar su semblanza. Y esto tenía una buena razón. Era una habilidad hereditaria de su familia. Una habilidad que había pasado de su abuelo a su madre, a Weiss y a sus hermanos. Probablemente, incluso antes de su abuelo, existía en la familia. Las semblanzas hereditarias no eran comunes en Remnant. Muchas tendían a ser individuales y únicas. Incluso cuando existían trasfondos y similitudes entre ellas, era difícil encontrar dos semblanzas exactamente iguales. O tan parecidas como para ser casi idénticas. Cómo se habían manifestado las habilidades hereditarias de su familia, ella lo desconocía. Lo que sí sabía era que, para cuando llegaron a ella, ya sabía cómo usarlas. Era casi tan conocido como las propias habilidades. Su uso estaba documentado, lo que hacía su semblanza estaba planificado y prescrito. Su semblanza venía casi literalmente con un manual de instrucciones, incluyendo cómo reaccionaba el polvo al usarlo. Estaba segura de que había cosas que aún no había descubierto. Técnicas y combinaciones avanzadas, reservadas para cuando supiera usar sus habilidades con fiabilidad. Pero lo básico, eso se esperaba que dominara a la perfección. Su uso se medía con la suficiente meticulosidad como para que cualquier desviación fuera inaceptable. Se esperaba una medida, un compás y un control impecables en su aplicación. De la misma manera, se había dado cuenta en algún momento, no eran diferentes de cantar. Una nota equivocada, un momento fuera de tempo o un fallo en la voz, y la canción se atenuaba. La música perdía su encanto al alejarse de lo que pretendía. De igual manera, tenía que estar a la altura de lo que se esperaba de su semblanza. Gracia, control y una ejecución impecable. Nunca brutal, nunca inelegante. Siempre justo como debe ser. Por lo tanto, nunca había considerado utilizarlo de alguna manera. Por ejemplo, usar polvo de gravedad junto con su glifo de fuerza para hacer saltar una puerta de sus bisagras. Como había hecho cuando ella y Jan entraron a la fuerza en el arsenal. El efecto fue casi como si hubiera estallado una bomba. Es decir, completamente inelegante y tan gracioso como un mazo sobre una fina taza de té mistraliana. Una pequeña parte de ella lo encontraba sumamente gratificante, aunque nunca lo admitiría. Tenía una imagen que mantener. También le había permitido crear la brecha que ella y Jan necesitaban para poner a sus adversarios a la defensiva. La más vulnerable de las dos había aprovechado la explosión causada por su apariencia para cargar. Con intensa concentración, había comenzado a golpear a todo aquel que se interponía en su camino. Preocupantemente, el único sonido que Weiss oía de ella mientras Jan se marchaba era el sonido de su arma, el estruendo de la escopeta resonando en el aire con cada golpe. Pero Jan no dijo nada, ni emitió ningún sonido más allá de algún gruñido y jadeo ocasional mientras luchaba. Nada de bromas, risas ni vítores. Solo el silencio intenso y concentrado que requiere un combate serio. Weiss sintió que debería haber estado contenta con la seriedad con la que su normalmente alegre compañera se tomaba el asunto. En cambio, estaba preocupada.
La melancolía y el enfado ya eran cosa de otros dos compañeros. No necesitaba que eso se extendiera a tres, para que el estado general no se volviera insoportable. Naturalmente, también le inquietaba el silencio. Igual que a su pareja cuando lo notaron fuera del arsenal. Desafortunadamente para muchos de ellos, ese no era el momento adecuado para abordarlo. Weiss no estaba segura de qué había sido de sus compañeros tras forzar las puertas. Pero podía suponer que algo había salido mal. Una sensación que solo empezó a reconocer a medida que más colmillos blancos de otras partes del arsenal parecían decididos a centrarse en ella y Jan. Los pocos que no lo hicieron simplemente se movieron para hacer su trabajo más rápido. Aunque sentía que no debía centrarse en ellos. Un glifo apareció ante Weiss mientras una ráfaga de balas se concentraba en ella. Los proyectiles chocaron y chispearon contra el muro brillante de fuerza que ella había levantado entre ellos. Con gracia, se lanzó desde atrás y dejó que el glifo se desvaneciera mientras invocaba otro. El cilindro de Myrtenaster brilló con un frío azul blanquecino mientras ella extraía el polvo que contenía para alimentar su semblanza. Del nuevo glifo, crecieron 3 gruesos carámbanos, que volaron hacia adelante como proyectiles de hielo sólido. Cada uno siguió y apuntó a su propio objetivo. Observó cómo 2 de ellos impactaban a sus objetivos, derribándolos al suelo o contra las paredes de las cabañas. El tercero no alcanzó su objetivo, pero impactó con la fuerza suficiente para derribar al asaltante. Al ver la oportunidad, dejó que el glifo se desvaneciera e invocó otro bajo sus pies, dejando que su poder la impulsara hacia adelante, mientras barría al objetivo con su espada. Este segundo golpe hizo que el objetivo se alejara deslizándose, de forma que Weiss confió en que no serían un problema. Mientras se alejaban volando, invocó otro glifo a tiempo para repeler a Fam, quien blandía una espada y se abalanzó sobre ella, desafiando su despliegue. Casi sin esfuerzo, desvió su espada, desviándola de la hoja de Myrtenaster y arremetiendo hacia adelante. El golpe los hizo retroceder, justo a tiempo para que Jan los atrapara, quien los derribó al suelo con un puñetazo mientras pasaba a otro combatiente. Weiss pensó en cómo el mensajero le había dicho que necesitaba ir más allá de su habilidad con la espada y se sintió gratificada. Sabía que el peso y la intención de sus palabras eran acertados. Si la situación lo hubiera permitido, habría dedicado más tiempo a reflexionar sobre sus palabras. Sin embargo, eso no cambió su confianza en la habilidad de su mano con la espada. En ese momento, eso era quizás más importante que cualquier otra cosa que pudiera hacer. Mientras Jan corría hacia otro miembro del colmillo blanco, Weiss la siguió rápidamente. Un glifo apareció bajo los pies de Jan, impulsándola aún más rápido hacia su objetivo. Respondió con la velocidad adecuada y lanzó un puñetazo que envió a su objetivo por los aires, estrellándolo contra una de las cabañas metálicas. «Yo me encargo», dijo Jan con desdén. «Lo sé», respondió Weiss. «Pero la última vez que lo revisé, se suponía que trabajábamos juntos». «Sí», dijo Jan. «Solo necesitas hablar menos». Sin decir una palabra más, Jan se alejó volando de Weiss y reanudó su ataque mientras se deslizaba entre el colmillo blanco como una bola de pinball. Rebotaba con cada golpe de su arma y puñetazo. Weiss deseó poder llevar la conversación con su rubia compañera más allá de unas pocas palabras. En cualquier otro momento no había excusa para no hacerlo. Lamentablemente, este no era otro. No podía culpar a Jan por no querer conversar en medio de una pelea. La mayoría de la gente cuerda no intentaba hacerlo. Era como pedir un puñetazo por sorpresa. Al comprenderlo, pospuso la conversación justo cuando un par de colmillos blancos saltaron del callejón junto a ella, con hachas y espadas en mano. No se acercaron más que a la entrada del callejón, donde el primero se topó con un glifo negro y fue derribado por el segundo. Tosco, pero efectivo, le pareció. Aunque su plan de acción había sido limitado, Weiss sabía que necesitaban reagruparse rápidamente. Cuanto más tiempo pasaran separados, más probable era que el colmillo blanco los contraatacara. Sabía que su objetivo era escapar con lo que no estuviera acorralado. Pero la superioridad numérica no favorecía a su equipo. Su éxito dependía de si el colmillo blanco podía escapar o no. Por lo tanto, necesitaban asegurarse de que la menor cantidad posible de Bullets abandonara el arsenal. Algo en lo que ella sabía que estaban fallando, cuando otro se elevó en el aire sobre el arsenal y se alejó. Teniendo en cuenta de dónde sabía que habían entrado Ruby, Blake y Sam, no auguraba nada bueno. «Se van más Bullets», gritó Weiss, intentando llamar la atención de Jan. «Ruby se encarga». Contraatacó Jan, atrapando la hoja de un colmillo blanco que atacaba antes de golpearlo con una combinación de puñetazos.
En ese momento, Weiss vio cómo las balas la impactaban desde el flanco, mientras otro colmillo blanco salía corriendo de la protección de las cabañas metálicas. Las balas de una metralleta salían disparadas desde la cadera, desplazándose hacia la siguiente protección. Antes de que pudiera alcanzarlo, Weiss se lanzó desde otro glifo. Su elegante vuelo la dejó entre el colmillo blanco y su posible refugio. Se giraron sobre la cadera, intentando apuntarla con su arma. Al hacerlo, ella lo desvió con su espada y los apuñaló 3 veces seguidas, cada una de ellas tirándolos hacia atrás y desequilibrándolos. Sus golpes lo guiaron hacia atrás contra otro glifo que ella invocó. Al aterrizar sobre él, espirales de hielo surgieron del suelo, envolviéndolos y atrapándolos. Entonces los golpeó en la cara, poniendo fin al combate. Si ella lo estuviera manejando, no escaparían. Gritó Weiss. Algo anda mal. Blake y San están con ella. Gritó Jan. Weiss miró a su compañera rubia, desviando al mismo tiempo el hachazo de otro colmillo blanco que la atacaba. Giró con gracia hacia un lado y los dejó pasar, antes de golpearlos 2 veces seguidas. Los golpes los hicieron tambalearse lo suficiente como para impactar en otro de sus glifos. Este los catapultó bruscamente, por encima del muro del arsenal, fuera de la vista. Con la misma brusquedad, Weiss volvió su atención hacia su compañera y corrió hacia ella. Sin apenas esfuerzo, Jan se abrió paso entre las balas que pasaban a su lado, haciéndolo con el mismo esmero con que lo hacía con los golpes que recibía. Su concentración era total en la lucha que se desarrollaba a su alrededor. No estaba dispuesta a correr riesgos ni a aceptar un golpe innecesario. No entonces. Aunque sabía que hacerlo alimentaría su semblante, su ira y frustración no se lo permitían. Quería ser ella quien golpeara, en lugar de ser ella quien recibiera el golpe. Aún así, sentía un nudo en el estómago cada vez que golpeaba. Incluso mientras esquivaba el peligro y golpeaba con fuerza a los enemigos que tenía delante, no podía librarse de esa sensación. La carcomía sin cesar, mientras derribaba y hacía pedazos a todos los que se le ponían delante. Embercelica rugió mientras lanzaba un directo a la cara de otro de los innumerables matones que la atacaban. De nuevo, sintió un vuelco en el estómago al caer al suelo. Aún así, siguió adelante. 2 colmillos blancos más habían emergido de una de las cabañas metálicas, cargando cajas con algo. Explosivos, suministros, a ella no le importaba. Dejaron caer las cajas mientras ella volaba hacia ellos, con los dientes al descubierto en una mueca ceñuda y un gruñido en la garganta. Estalló en un rugido al atacar. Solo para que su puño se estrellara contra una pared de hielo. Una que apareció con un destello de luz y un siseo de aire gélido. La conexión entre esta y su arma provocó una telaraña de grietas en el material. Pero su grosor impidió que se rompiera, salvo por el pequeño retroceso del impacto del hielo con su puño. Una niebla fría caía de la pared mientras la observaba. El hielo era apenas transparente para ver a través de ella. Sus objetivos estaban al otro lado, atrapados en plena caída. Ambos quedaron aturdidos momentáneamente, antes de intentar liberarse. Antes de que Jan pudiera reaccionar, más hielo comenzó a rodearla. El hielo se alzó como un relámpago, formando muros que la rodearon casi por completo. No la atrapó, pero bloqueó claramente la entrada del colmillo blanco. Así, impidió que saliera volando hacia otro grupo. Jan frunció el ceño y se giró hacia el responsable de la gélida intercepción. ¿Cuál es tu problema esta noche?, preguntó Weiss, abalanzándose sobre su compañera. Mi problema, ladró Jan. Estamos en medio de una pelea. No puedes esperar que me pase cada 5 segundos hablándote. Algo va mal, Jan, protestó Weiss. Ruby, Blake y Sam podrían estar en peligro ahora mismo, y tú lo ignoras como si nada. Porque estamos en peligro ahora mismo, espetó Jan. Tenemos nuestras propias cosas que hacer, no finjas que solo estamos aquí para divertirnos. Los hombros de Jan se hundieron ligeramente. Estarán bien sin nosotros. Weiss entrecerró la mirada al observar a Jan mientras observaba a su rubia compañera, frunciendo el ceño mientras intentaba comprender. Al final, al no poder comprender, recurrió a un método más obvio para obtener información. Jan, ¿qué te pasa?, preguntó Weiss. Has estado actuando de forma extraña todo el día, incluso Ruby lo ha notado. La frustración en el rostro de Jan se multiplicó. Nada. No pasa nada, solo estamos peleando. Jan, yo tampoco quiero hacer esto aquí, le dijo Weiss con remilgo. Sé que no es el momento. Si pudiera esperar hasta mañana, o incluso dentro de unos días, lo haría. Pero esto no es propio de ti. Eres la hermana de Ruby y compañera de Blake.
Deberías ir directamente hacia ellos si pensaras que algo anda mal. Observó el campo de hielo que los rodeaba. Juraría haber oído un zumbido. Háblame, porque no es momento de correr riesgos peligrosos con ninguno de nosotros. Jan continuó mirando a Weiss con enojo. Pensó brevemente en lo cerca que Weiss estaba de Ruby. Quizás la mayor diferencia entre ellas era que Weiss prefería tacones más altos que Ruby. Ella y Weiss eran más cercanas en edad que ellas y Ruby, pero eso la atrapó en ese instante. Le dio algo más en que concentrarse que en las emociones que la embargaban. En ese instante, de repente, ese retortijón en su estómago estalló. Volvió a ella como lo había hecho durante todo el día. Desde su conversación con el correo. Tristeza. Miedo. Confusión. Miedo. Aversión. Un deseo incansable de encontrar el baño más cercano y vomitar sus entrañas. No tenía ni idea de cómo lidiar con nada de aquello. Todos los años que había pasado entrenando con su padre, y de alguna manera eso no la había preparado para nada de lo que experimentó en ese breve instante. Lo único que podía hacer era dejarlo pasar por ese breve instante. Antes de reprimirlo con toda su ira. Una ira que no podía dirigir contra nadie ni contra nada. Y menos aún, sus compañeros de equipo. No lo sé, le dijo Jan. No puedo hablar de eso ahora mismo. No sé cómo. Weiss escrutó la mirada de Jan un instante, intentando discernir si sus palabras tenían otro significado. Pero no lo veía. Si en algo podía confiar plenamente en su rubia compañera, era en su honestidad. No mentía. Simplemente no formaba parte de su personalidad. Así que, si no se animaba a hablar de ello, no era solo porque intentara fingir que no pasaba nada. No como ciertas personas. Weiss juró haber oído otro zumbido en el aire mientras volvía a hablar con Jan. Bueno, todos estamos aquí para ayudarte. Sé que no soy quien debería decirlo, pero lo somos. Si algo anda mal, tienes que decirlo. No podemos ayudarte si no sabemos qué pasa. Lo sé, Jan miró a su alrededor con curiosidad. ¿Qué es ese ruido? Casi en respuesta a la pregunta de Jan, el zumbido que había estado en el aire se intensificó. Tanto que ambos pudieron rastrearlo fácilmente. El ruido provenía de detrás de uno de los muros de hielo que se habían alzado. Al hacerse más fuerte, Weiss reconoció lo que era. El rugido de un motor. Al hacerlo, observó como una enorme sierra de cadena atravesaba la pared sin esfuerzo, como si la estructura no tuviera casi 60 centímetros de grosor, sino apenas una pulgada de un material más débil. La hoja dentada trazó un arco a través del hielo antes de retraerse y volver a atravesarlo en un ángulo adicional. Luego los cortes que se habían hecho fueron abiertos a patadas. Más allá del muro de hielo, y trepando por él, se encontraba un enorme colmillo blanco. Weiss lo comparó en tamaño con Yatsuashi del equipo Free, quizás incluso más grande. Su rostro estaba cubierto por una máscara blanca como el hueso. En sus manos, una motosierra enorme, manejada de una forma más parecida a una espada. Una espada sierra. El colmillo blanco avanzó pesadamente por la abertura que había abierto. Weiss supo el momento en que su mirada se fijó en ambos. Él rió entre dientes oscuramente. ¡Qué suerte!, gruñó, con una voz que parecía una miríada de bajos. Siempre he querido matar a un Stschne. A Weiss no le molestó esa declaración, a pesar de lo que protestaba el nudo en el estómago. Jan se deslizó a otra posición junto a ella. No sé cómo me siento, pero sé cómo vamos a lidiar con él, entonó Jan. ¿Podemos dejar esto de lado por ahora? A Weiss casi le pareció como si Jan le estuviera rogando que lo hiciera. Aunque no estaba del todo contento. Weiss asintió. Por el bien de Jan. Ella levantó su espada. Primero nos ocuparemos de él. Ruby sintió que sus botas rozaban el suelo al deslizarse hacia atrás. Crescent Ross se giró en sus manos mientras la sostenía. El arma adoptó la configuración de rifle y la hoja se partió en su enorme bípode al clavarla en el suelo. Bajó la cabeza hacia la mira del arma mientras la apoyaba contra su hombro. A través del espejo y más allá del filo de la rosa creciente, Ruby vio la escena tal como se desarrollaba. Observó cómo la fauno pelirroja luchaba con sus amigas, los breves destellos de metal chocando contra metal a medida que la tormenta a su alrededor empeoraba. Blake se lanzó hacia el toro fauno con un corte de su espada, mientras Sam blandía su bastón desde la otra dirección, solo para que el toro fauno, lo llamaré el toro, los interceptara. La espada de Blake desvió la del toro, mientras el bastón de Sam impactaba contra la vaina que se alzaba para recibirla, con un tintineo de espadas al chocar la vaina y el bastón. Con un floreo, la espada de Blake fue fácilmente redirigida, arrojándola a un lado mientras el toro se giraba hacia Sam.
Cuando la espada llegó a impactar contra él, el bastón de San se rompió en pedazos de escopeta. Ambas armas articuladas giraban en las manos de San, arqueándose sobre la funda y girando para conectarse con la hoja. La acción se sincronizaba mientras el cañón apuntaba al pecho del toro, solo para que el fauno pelirrojo, lo llamaré el toro, pateara el cañón hacia arriba, alejándolo de él, justo cuando estallaba con disparos. Giró su espada y la arrancó del arma de San, girando y asestando una patada de talón en el pecho. Obligando a San a retroceder, el toro giró hacia Blake. Su hoja carmesí brilló cuando Blake le disparó la pistola. Los disparos chocaron con el filo de la hoja, chispeando y floreciendo en la penumbra de la tormenta que se arremolinaba y danzaba a su alrededor, solo para romperse cuando el toro alzó su vaina una vez más, disparando su propio tiro, obligando a Blake a esquivar. Ruby aprovechó la oportunidad y disparó. Ella falló. Con la misma naturalidad, la hoja carmesí del toro trazó un arco sobre su hombro. Su filo impactó contra el metal y se dispersó de tal manera que la hoja brilló brevemente. Por un instante, el toro giró hacia ella y le devolvió una sonrisa burlona a través de la mira telescópica. La mano de Ruby accionó el rayo de Crescent Rose mientras preparaba otro disparo. No pudo contenerlo cuando una bala pasó zumbando junto a su cabeza. Le siguió otro cuando el toro Faunus la acosó, obligándola a huir con su semblante, desarraigando su guadaña. Se deslizó alrededor de la pelea en un arco, manteniéndose por delante de la mira del toro. Mientras volaba, podía ver el movimiento de las cosas. Observó cómo Blake corría hacia el toro y cómo San invocaba a un par de clones. Cómo los dos clones se lanzaron contra el toro con una patada y un remolino de golpes de escopeta. Cómo chocaron contra su vaina y espada mientras Blake lo atacaba con espada y hacha en un corte cruzado. Sin problemas, los pies del toro se deslizaron hacia atrás y se alejaron del ataque, desviando los golpes que los dos clones le habían lanzado, ambos desapareciendo al tocar el suelo. Al terminar su invocación, San empezó a blandir sus escopetas. Las armas giraban y se articulaban a su alrededor mediante palancas y cadenas. Pero cada movimiento y pase empezaba y terminaba con las bocas apuntando al toro, quien retrocedía y se alejaba de los disparos, levantando su espada solo en raras ocasiones para intentar detenerlos. No por no poder detenerlos, comprendió Ruby. Mientras el ataque de San continuaba, Ruby y Blake reanudaron el suyo. Cuando Ruby abandonó brevemente su carrera, Blake invocó una copia suya, saltando de ella y abalanzándose con un golpe aéreo, al que Ruby añadió otro disparo de Crescent Rose, y luego reanudó su carrera, lanzándose hacia el Faunus macho. A pesar del ataque de San, el toro contuvo los esfuerzos de los tres. Se deslizó fácilmente alrededor de Blake, colocándola entre él y San, obligándola a detener su ataque para no golpearla. Esta abertura le permitió parar el golpe más fuerte de Blake con su espada y luego contraatacar cuando ella lo pasó, con su espada clavándose en su aura mientras la gravedad la arrastraba hacia abajo. Apenas llegó al suelo, su vaina giró hacia ella. La cara alargada de la vaina se estrelló contra la nuca, la base del cráneo. Justo cuando Ruby cerró el espacio, lanzó a Crescent Rose con un corte horizontal hacia el toro. Aún así la conoció. Tras golpear a Blake, el toro dio un paso hacia Ruby, con la vaina girando en su agarre. Justo cuando ella habría podido atacar, la distancia se redujo antes de que estuviera lista. Crescent Rose aún estaba a medio golpe. Pero la boca de la funda estaba contra su pecho. Sin apenas un instante para reaccionar, Ruby echó a correr, sintiendo que su forma se desmoronaba. En lugar de retroceder, se abalanzó sobre el toro, sabiendo que no podría escapar a tiempo. Por un instante, sintió que el toro también perdía su forma, su semblanza lo arrastraba hacia adelante de una forma que apenas comenzaba a comprender. Entonces su arma se estrelló contra su pecho y la bala se estrelló contra ella. Sintió que su carrera fallaba, su figura se solidificaba mientras el impulso acumulado los abrumaba sin control. Con poco control y gracia, lo adelantó y cayó al suelo mientras la punta de Crescent Rose se clavaba erráticamente, lo que solo sirvió para restarle aún más el control. El toro reaccionó con aplomo, rodando por el suelo hasta ponerse de pie, y aprovechó el impulso para lanzarse contra San. La espada y la vaina volvieron a su costado. ¿Nos dejaste por esto, Blake?, preguntó el toro. Un niño y un traidor tan malo como tú. Estábamos atacando a gente inocente. Gritó Blake, abriéndose paso a zarpazos desde el suelo, con la cabeza claramente dando vueltas mientras luchaba por levantarse. No me fui, se suponía que el colmillo blanco traería la paz. Luchamos por lo que nos fue negado.
rugió el toro, atrapando las dos armas de San mientras blandían, con la vaina y la hoja apartándolas mientras San giraba y las atrapaba. Con la misma facilidad, San chocó las dos armas con un movimiento experto y recompuso su bastón. Juntos pararon y golpearon la hoja y la vaina mientras danzaban y resonaban entre sí. Por lo que merecemos. Tranquilo, amigo. Gruñó San, alzando su bastón en un golpe corto y rápido dirigido a la barbilla del toro. No logró impactar, ya que la vaina del toro se elevó y rebotó una vez más. Ruby apretó los dientes y respiró hondo. Le dolía el pecho y los pulmones. Respirar, aunque era necesario, de repente se sentía como un lujo del que prefería prescindir. El dolor rebotaba entre sus costillas. Ya la habían golpeado así antes, varias veces. Por Jan, entrenando, por su padre y su tío mientras aprendían lo básico. Una vez, cuando consiguieron a Zuei. El dolor en su pecho se parecía mucho al anterior. Zuei había sido mucho más alborotador en su juventud. Luego estaba ese colmillo blanco realmente grande que la había estrellado contra la pared minutos antes. A pesar del dolor, Ruby se obligó a arrodillarse. Su mirada se dirigió rápidamente a Blake. Su compañera también luchaba por incorporarse, apenas logrando llegar hasta las rodillas antes de tambalearse y caerse. Un recordatorio para ella de que, a veces, bastaba con un solo golpe de suerte. Pero el toro no había logrado hacerle tal cosa. Balanceando a Crescent Rose, se incorporó con esfuerzo y se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en el filo de una navaja. Controló la respiración, abriéndose paso a través del dolor en el pecho. Entonces voló hacia adelante una vez más, su cuerpo estallando en una ráfaga de furiosos pétalos rojos, ganando impulso rápidamente mientras se disparaba hacia el toro. Mientras el toro continuaba su ataque contra San, Ruby blandió a Crescent Rose con un corte horizontal. Retiró la guadaña con un movimiento de siega, pero la hoja falló su objetivo, algo que ya sabía que ocurriría, una finta, mientras el toro alzaba la vaina para bloquear el golpe de nuevo. Cuando la hoja se quedó corta, lo tomó por sorpresa. Por primera vez desde que comenzó el intercambio, Ruby Rose logró acertar un golpe. Crescent Rose giró en sus manos, doblando la hoja hacia adelante, adoptando su forma de guadaña de guerra, sin dejar tiempo al toro para contraatacar ni parar el golpe. La alargada hoja le arañó la espalda, rozando la vaina, y la fuerza lo atrapó, tirándolo hacia un lado. Un breve fallo creó una segunda oportunidad para que San la ocupara, elevando su bastón en un golpe ascendente dirigido a la barbilla del toro. Un golpe que el toro interceptó con un giro de su vaina, atrapando el bastón por completo. Solo para que el bastón también se girara, liberando la cadena que formaba uno de los dos chucks de escopeta. El cañón giró hacia arriba a mayor velocidad y asestó el golpe, con la barbilla del toro alzándose bruscamente por la fuerza. Al ver su oportunidad, San presionó hacia adentro, invirtiendo el giro de su bastón en un golpe descendente. Pero el golpe falló. A pesar de los golpes recibidos, el toro esquivó el bastón con facilidad. Su espada se deslizó con gracia al acercarse a San, cortándolo con la hoja. San respiró hondo y retrocedió un paso mientras el toro alzaba la pierna y la clavaba en el pecho de San, obligándolo a retroceder. Al hacerlo, Ruby giró a Crescent Rose por encima del hombro y la apuntó de frente. La hoja se dobló hacia abajo, dejando al descubierto la boca del rifle. Su mano se posó fácilmente en el gatillo del arma mientras accionaba el mecanismo y cargaba otra bala. Disparó casi a quemarropa. El toro giró y cortó la bala desde el aire, haciendo que chispas cayeran en cascada de su espada. Fue solo por estar tan cerca que Ruby pudo ver algo que antes no había visto. La forma en que el aura del toro parecía brillar y deformarse sobre su espada al recibir la bala. Como agua agitada por una sola gota, que volvía a fluir sobre sí misma mientras su cabello rojo comenzaba a brillar. Patético. Entonces, sin problemas, cambió de objetivo y atacó a Ruby. Ruby levantó apenas el receptor de su arma a tiempo para atrapar la hoja mientras él la blandía. Podía sentir su filo mordiendo a Crescent Rose mientras se arrastraba hacia arriba a través de ella. Cuando la hoja comenzó a arquearse hacia abajo, Ruby se apartó de su trayectoria, solo para deslizarse hacia la vaina. El mango rozó su cabeza por poco. Al hacerlo, Ruby atrajo a Crescent Rose hacia sí y lanzó un contraataque corto. La hoja de la guadaña patinó sobre la hoja del toro, alzándose una vez más para atrapar el golpe. Al pasar, ese mismo resplandor ondulante recorrió su longitud. La mueca de desprecio en el rostro del toro se transformó en una sonrisa feroz. La boca de su vaina se acercó a un pelo de su cabeza y disparó. La bala falló, pero el cañón retumbó junto a su cabeza.
Ella retrocedió instintivamente. Su cuerpo se movió para interceptar algo que ni siquiera estaba allí. La pierna del toro se alzó bruscamente y la pateó en las costillas antes de que pudiera verlo venir. Crescent Rose se agitó en las manos de Ruby, intentando ganar espacio. No golpeó nada, no sabía si debía, pero no alivió el dolor agudo en su costado. Mientras su arma giraba, el toro cambió de postura, sus manos volvieron a envainar la espada y la dejaron caer a su costado. La abrazó con fuerza, cambiando el agarre del arma. Ruby sabía lo que venía a continuación. Ya lo había visto hacerlo varias veces. Un golpe de empate. Pero algo era diferente. No sabía qué había desencadenado ese pensamiento. Una diferencia en su postura, la fuerza con la que la agarraba o la expresión de su rostro. Lo único que Ruby sabía era que algo era diferente. Algo malo estaba por suceder. Era como si su propia aura sangrara malicia. Cualquiera que fuera lo que estaba por suceder, ella sabía que sucedería momentos antes de que ocurriera. Entonces sintió que algo la rodeaba por la cintura y la tiró hacia atrás. Miró brevemente hacia abajo mientras volaba, divisó la cinta negra que colgaba de la empuñadura de la espada de Blake y vio la pistola y la hoja enganchadas a ella. Ruby se dejó llevar, girando por el aire mientras se deslizaba, sus botas raspando el suelo al aterrizar, derrapando. Se encontró deteniéndose de nuevo junto a Blake. Su compañero se recuperó del golpe en la cabeza, jadeando con dificultad. La cabeza de Ruby giró hacia el toro. Se quedó a cierta distancia, mirándolos con el ceño fruncido y la espada lista en la mano. Justo cuando San se desplomó sobre él, blandiendo su bastón con toda su fuerza y peso. Con la misma facilidad, el toro giró hacia él. La hoja envainada crujió contra el bastón cuando el golpe de San impactó, y cayó al suelo. Saltó del suelo y arremetió con el bastón, antes de girarlo en un movimiento que a Ruby le recordó vagamente a remar. Toda su atención estaba en el toro frente a él. Como recompensa, el toro desenvainó su espada, acelerándola con el arma de fuego integrada en la funda. La hoja voló hacia adelante a gran velocidad. El toro la atrapaba y la golpeaba con fuerza en lugar de blandirla. El bastón de San se dividió de nuevo en sus partes de escopeta, el arma más ágil enganchándose en la hoja mientras giraba hacia él. Su filo se inclinó hacia él mientras Sam blandía el suyo a la vez, la boca del cañón se ensanchó al pasar por el espacio donde había estado la cabeza del toro, para luego alejarse del ataque y retraer su arma una vez más. El cañón del arma de Sam se encendió cuando ambos pares de escopetas florecieron y apuntaron al toro. No vamos a ganar, dijo Blake con voz tensa y apagada. No podemos. Sí que podemos, dijo Ruby con insistencia. Lo tenemos contra las cuerdas. Tú no lo conoces. Yo sí, respondió Blake con solemnidad. Está jugando con nosotros. Podemos con él, dijo Ruby, firme mientras Sam continuaba su ataque. Solo tenemos que hacerlo juntos. No importará. Siseó Blake. Lo he visto enfrentarse a docenas de personas a la vez. No lo estamos frenando. Nunca ha peleado con nosotros, le dijo Ruby. Podemos con esto, volvió la mirada hacia la pelea que tenían ante sí. Lady Luke. Ruby, insistió Blake. Mariquita. Gritó Ruby, y luego salió disparada hacia adelante, corriendo con su semblanza. A pesar de su vacilación, Blake la siguió. Si Ruby estaba decidida a llevar a cabo la maniobra, si Blake no lo hacía, solo la pondría en peligro directo. Habían practicado el movimiento lo suficiente como para que Blake supiera qué debía hacer. Mientras Ruby se movía, vio a Blake corriendo junto a ella, tan rápido como sus pies podían llevarla. Entonces Ruby se arqueó hacia arriba en el aire, volando sobre su objetivo. El toro esquivó a San una vez más mientras la veía volar sobre él. Entonces se abalanzó sobre él, reorganizándose y asestando un tajo a Crescent Rose por el flanco. Al mismo tiempo, Blake voló desde el otro lado, con la espada y el machete en la mano. Cruzaron al toro a la vez, atacándolo a medida que avanzaban, impulsados por el impulso. A solo unos metros de distancia, se encontraron derrapando. Se deslizaron al dar la vuelta y cruzaron de nuevo, atacando de nuevo. Continuaron en esta formación, moviéndose cada vez más rápido con cada golpe, confundiéndose cada vez más rápido. El toro atrapó los golpes iniciales y mantuvo el ritmo mientras se movían más rápido. Pero empezó a flaquear cuando Sam vio su oportunidad y atacó, esperando a que ambos pasaran mientras blandía sus chucks de escopeta, cada vez más rápidos, más fuertes y más feroces. Hasta que, después de un golpe de más, el toro frunció el ceño. Bien, gruñó el toro. Tú primero. Blake y Ruby volvieron a pasar junto a él, y Sam volvió a combinar sus escopetas.
El bastón se abalanzó sobre el toro en un golpe aéreo. El toro la dejó caer. Sus manos bajaron el arma a su costado, envainada. Ese mismo sentimiento invadió a Ruby. Una sensación de miedo que no podía identificar. No era para ella. Mientras ella y Blake corrían hacia el toro una vez más, Ruby pudo ver su rostro. También había en ella un aire de horror naciente. Sol. Gritó Blake. Marchitarse y morir, dijo el toro. Sacó su espada. Un destello de luz surgió de ella. Sam voló hacia atrás mientras Ruby se detenía de golpe. El mundo pareció ralentizarse mientras observaba la escena que se desarrollaba ante ella. La forma en que el bastón de Sam chocó con la espada del toro. La forma en que el acero carmesí de la hoja la atravesó como si ni siquiera estuviera allí. Esa misma energía ondulante, su aura, recorriendo el filo de la espada, destellando en una ola que precedió al arma misma. Esta energía por sí sola atravesó el bastón de Sam. También habría atravesado el sol. Pero con quizás un momento más de atención, Blake intervino. Su arma voló hacia Sam, justo antes del ataque del toro. Su arma impactó en la cabeza de Sam y lo hizo tambalearse hacia atrás. La mayor parte del ataque pasó volando junto a él. Lo que no lo hizo se estrelló contra su pecho desnudo. Un breve aullido se le escapó al quemarle la piel y la carne, y la fuerza lo arrastró. Pero el toro no había terminado. Cuando el arma de Sam cayó al suelo, el toro voló hacia él. Sam se contuvo, moviéndose para recuperar el equilibrio. Brazos moviéndose frente a él, algo entre un guardia y un mayal. Solamente para engancharse en la boca de la vaina del toro. Se escuchó un único trueno. El sol aullaba. Su brazo se retorció contra sí mismo en la dirección equivocada. Una herida abierta de sangre, aura y hueso brotó de su codo. Le siguió con la misma rapidez una patada en el estómago que envió a Sam al suelo. Su aura se hizo añicos y la sangre brotó de su herida. Sin perder el ritmo, el toro giró y encaró a Ruby y Blake, sin darles ni un instante para reaccionar. La mente de Ruby se apresuró a procesar todo lo sucedido. Sintió un escalofrío en la sangre y un nudo en el estómago. No lo entiendes, dijo el toro con voz fría y furiosa. Me lastimaste, Blake. Sin mirar atrás, pasó por encima de Sam, quien apenas podía hacer más que mantener cerrada su herida. Ni siquiera cuando el toro preparó su espada sobre la cabeza de Sam. La mirada del toro se elevó hacia ambos. Pero cuando habló, Ruby supo con quién hablaba. No era ella. Voy a destruir todo lo que te importa. Su espada comenzó a caer. Ruby y Blake volvieron en sí y se pusieron en movimiento. Entonces una explosión masiva los envolvió a todos. 2 minutos antes a Yash y a Olom le encantaban las buenas peleas. Estaba casi segura de que las había heredado de su padre. Provocaban una emoción visceral que intentaba emular de otras maneras. Lo más cerca que había estado fue cuando empezó a conducir Bumblebee, su motocicleta. La adrenalina, el viento en el pelo, la sensación de poder y libertad al ver todo pasar a su lado. Todo con un toque de peligro que realzaba cada detalle de cada aventura. Era lo más parecido a pelear sin probar cosas que sabía que serían perjudiciales para su salud. Algo que sabía que también sería un sustituto. Pero, en ese instante, en ese momento, Jan casi deseó estar en cualquier otro lugar menos donde estaba. Estar a horcajadas sobre Bumblebee habría sido un respiro que le habría permitido pensar en otra cosa. En cambio, sentía la conmoción de cada puñetazo que devolvía a través de sus brazos. Oía el sonido de Embercelica con cada disparo. Veía borrosos en su visión el destello y el resplandor de cada disparo. Pero lo único que le infundía era una emoción indescriptible. Algo triste, furioso, doloroso y odioso que no desaparecía y que estaba dirigido completamente contra ella. Había estado ahí todo el día. No había dejado que la detuviera. No fue hasta que vio los cuerpos fuera de la prisión. Entonces volvió a su mente como un cohete. Una sensación de gravedad que la arrastró consigo. Incluso cuando habían empezado a intentar luchar contra el colmillo blanco en el arsenal, estaba allí. Ahora era el momento de luchar sin restricciones. Hacer lo que fuera necesario para derribar a quien quiera que estuviera frente a ella. Debería haber estado extasiada. En cambio, ella tenía miedo. ¿De qué? Ni siquiera podía decirlo. A nadie más que a sí misma. Nadie la creería ni entendería por qué se sentía así. La única persona que podría haberla ayudado solo había ido y confirmado sus temores. Ahora ella estaba luchando por su vida. Aterrorizado en silencio todo el tiempo. Jan, ¡cuidado!, gritó Weiss. Antes de que Weiss dijera nada, Jan ya se había apartado.
Se hizo a un lado mientras el gigante colmillo blanco que los atacaba blandía su espada sierra. Los dientes castañeteaban y masticaban sin esfuerzo todo lo que tocaban. En ese caso, la tierra y el suelo bajo sus pies. Yang sabía lo suficiente de mecánica como para saber que eso debería haber arruinado su filo, sobre todo después de la primera vez. Pero el gigante ya había golpeado el suelo media docena de veces y seguía cortando sin esfuerzo. Tenía que atribuirlo al aura, tal vez a una apariencia. Una apariencia explicaba más cosas. Al apartarse Yang, 3 púas de hielo surcaron el espacio. 2 fueron barridas inmediatamente por el aire cuando la espada sierra se elevó hacia ellas. La tercera dio en el blanco, impactando al gigante en el hombro. El hielo, al romperse con el impacto, pareció no tener ningún efecto sobre él. A pesar de ello, Yang se obligó a retomar la lucha cuerpo a cuerpo. Saltó alto y golpeó con el puño la sien del gigante. Ember Celica rugió al golpear, y cuando Yang comenzó a caer, lanzó un puñetazo combinado, impactando al gigante con fuerza en el pecho. Los 3 golpes dieron en el blanco. Pero el gigante, el señor Big, no se inmutó. Con la misma facilidad, como si ella fuera poco más que una mosca para él, Big soltó una mano de su arma. La enorme garra se extendió y la golpeó con el revés. El golpe impactó a Yang, y sintió como si la hubiera golpeado una ola en la playa. Inmediatamente, fue lanzada hacia atrás. Semblance no pudo absorber la fuerza del golpe. Yang giró mientras caía, disparando a Ember Celica para controlar su caída y dirección, aterrizando junto a Weiss. «Hombre, ¿qué le pasa a este tipo?», se quejó Yang. «No lo sé», respondió Weiss, mirando fijamente el espacio bajo los pies de Vic. Un glifo negro apareció brevemente bajo sus pies. Con solo un ligero movimiento con el hombro, el glifo parpadeaba y desaparecía. Ni siquiera sabía que eso fuera posible. «Soy más de lo que puedes manejar, pequeña niña», rugió Vic. Yang frunció el ceño al gigante, una parte de ella más que dispuesta a hacerle tragarse esas palabras, a pesar de su estado. Pero tras varios minutos intentando infligir daño significativo, sin éxito, no mordió el anzuelo. No cuando su semblanza no estaba lo suficientemente potenciada. A su alrededor, los miembros del colmillo blanco, que habían estado luchando contra ellos a moviendo equipo, observaban. Vitorearon mientras Big los zarandeaba, ignorando sus esfuerzos. No habían intervenido desde el inicio de la pelea, cuando uno de ellos intentó unirse y se estrelló contra el suelo por el esfuerzo. Las cosas no les iban bien. «Empiezo a pensar que tenías razón sobre el peligro que corría Ruby», admitió Yang. «Tenemos que deshacernos de este tipo y encontrarla». «Me alegra que lo reconozcas», respondió Weiss, mirando severamente al gigante. «¿Cómo lo hacemos?». «No lo sé, tú eres la que tiene la idea», respondió Yang. «¿Les importa si me entrometo?», preguntó Big, abalanzándose sobre ambos, riéndose de su propia broma estúpida. Su enorme espada sierra surcó el aire mientras Yang y Weiss esquivaban el ataque. El gigante se giró y siguió a Weiss, decidiendo atacarla. Lo había hecho durante toda la pelea, desde que anunció su intención de matar a un Schne. Solo le prestó atención a Yang cuando se acercó lo suficiente como para atacarlo. Como lo hizo entonces. Disparando a Ember Celica para lanzarse, Yang voló tras el gigante y se estrelló contra él. Su puño le golpeó la nuca, mientras la escopeta resonaba. La cabeza del gigante ni siquiera se movió. «No me olvidé de ti», gruñó Vic. «Espera tu turno». Una de las manos del gigante se extendió hacia atrás y atrapó a Yang cuando ella comenzaba a caer. Su mano le rodeó el rostro, clavándose los dedos mientras la lanzaba hacia adelante. Ella se estrelló contra el suelo frente a él. Inmediatamente levantó una guardia sobre ella. La bota del gigante se estrelló contra ella, y su fuerza infalible la pisoteó entre los brazos y la aplastó contra el suelo. Sintió que se quedaba sin aliento. «Yang», gritó Weiss. «Deja de correr, Schne», gruñó el gigante. «Defiéndete, lucha y muere». La fuerza de su talón se hundió aún más en el pecho de Yang. «O puedo empezar con la rubia». Mientras la inmovilizaban contra el suelo, Yang vio el filo dentado de la motosierra pasar cerca de su rostro, inerte. Cada diente ganchudo brillaba con frialdad. Yang reaccionó con toda la fuerza de su aura, pero el gigante se negó a moverse. Todo ese entrenamiento y esto es lo que ha conseguido. Sabía lo fuerte que era. Este tipo no debería haberle importado nada. Le empezaron a picar los ojos. Odiaba todo lo que había pasado ese día. «Bien», dijo Weiss con voz furiosa y fría. «¿Quieres que pelee contigo?».
Yang escuchó el sonido de la invocación del glifo de Weiss, vio el sigilo negro debajo de ella, debajo del gigante nuevamente. «Bájate de mi amigo primero», ordenó Weiss. En cuanto lo hizo, Yang permitió que su semblanza se activara. Con un rugido, estalló en una espiral de fuego y fuerza, lanzando todo ese poder hacia arriba contra el gigante. Impulsado con más fuerza por el glifo de Weiss, como si lo hubiera lanzado un cañón. El gigante perdió el equilibrio al hacerlo, doblándose hacia atrás apenas unos centímetros. Suficiente para que Yang saliera rodando de debajo de su bota. Sin dudarlo, plantó a Ember Celica en el suelo y disparó, impulsándose hacia arriba. Giró al levantarse, extendiendo la pierna y pateando al gigante en la cabeza con el talón. Antes de que la gravedad pudiera detenerla, atacó con el puño al gigante. El retroceso la hizo girar en la dirección opuesta. Esto permitió que su otra pierna se revirtiera y le diera al gigante de lleno en la cara. Sintió que ambos golpes conectaban, sintió que el gigante se movía bajo los golpes. Habían estado funcionando. El gigante blandió su espada sierra hacia Yang mientras caía, y ella disparó a Ember Celica por última vez. La explosión la lanzó fuera de su alcance mientras su cabello lanzaba una estela de fuego. Se abalanzó hacia ella, listo para perseguirla. Pero le costó moverse. Yang vio que el glifo de Weiss había cambiado. Se había reducido, se había movido. Ahora se asentaba solo bajo uno de sus pies, con la bota firmemente clavada en el suelo. La mirada de Yang volvió a Weiss, de pie allí, con el esfuerzo y la tensión reflejados en su rostro. Su aura comenzaba a brillar visiblemente en el aire oscuro y tormentoso. Un blanco brillante. Para que lo sepas, dijo Weiss con solemnidad, con su atención concentrada en Big. No tengo idea de qué va a pasar después. Levantó su espada frente a ella, con la punta apuntando al cielo. El cilindro en la empuñadura comenzó a brillar al pasar la palma sobre él. Una de las cámaras se iluminó con un azul eléctrico. El glifo debajo del pie del gigante desapareció. Solo para que aparezca otro glifo blanco, más pequeño, en la base de la espada de Weiss. Con un gesto, blandió su arma hacia el gigante, con la punta apuntando hacia él. Con cada segundo que pasaba, su aura brillaba más y más, se hacía más fuerte. Hasta que Yang sintió que era casi doloroso mirarla. Con un grito agudo, Weiss lanzó su ataque. Una chispa de polvo de relámpago surgió del cilindro de su arma y recorrió la hoja. Al deslizarse, quedó rodeada por el glifo. Ambos volaron hacia adelante a lo largo de la hoja, hasta la punta. Cada vez más rápidos, más grandes, más brillantes y, como Yang pudo oír, más fuertes. Hasta que alcanzaron el extremo del arma. Donde saltaron y el glifo se desvaneció. En su lugar, un rayo salió disparado del arma de Weiss, catapultándose por los aires. Voló descontroladamente y de forma irregular, ramificándose, girando y ondulando violentamente mientras se dirigía hacia el gigante. Donde falló. Vic saltó a un lado, alejándose del rayo de ira errante y desenfrenada que le había sido lanzado. Continuó volando por los aires, más allá de donde él había estado. Voló y se estrelló contra la puerta de una de las cabañas metálicas que tenía detrás. El cerrojo golpeó la puerta con facilidad e impactó lo que yacía dentro. Pertrechos. Pasó medio segundo mientras el mundo contenía la respiración y todos los presentes veían lo que venía. Empezó a decir Weiss. Todo lo demás se perdió cuando una pared de fuerza y furor atronador se estrelló contra ella, Yang y todos los colmillos blancos que los rodeaban. Cuando Yang despertó, se encontró rodeada de escombros. Su apariencia se había desactivado y sintió como si su aura se hubiera roto. Lo evidenciaban, descubrió, los pequeños cortes que sangraban en su mejilla y brazos. Su mundo daba vueltas y le dolía la cabeza. El polvo llenaba el aire a su alrededor. Tanto el mágico como el mundano. La lluvia apenas contribuía a devolverlos al suelo. Se incorporó lentamente, desorientada. La explosión le había parecido peor que cualquier otra cosa que hubiera experimentado, lo cual le decía mucho. Si no la hubiera activado ya, o si su aura se hubiera roto, imaginó que habría sido aterradoramente fuerte después. Así que Yang simplemente se sintió herida, y lo sintió en todas partes. Lentamente y dolorosamente, comenzó a intentar levantarse. Weiss, Yang se esforzó por decir, con las costillas doloridas. ¿Qué fue eso? Yang no recibió respuesta. Ninguna que pudiera oír por encima del zumbido en sus oídos. A medida que el polvo seguía despejándose, apareció más del arsenal. Por algún milagro, Weiss no había activado más que una cabaña. Pero incluso esa cabaña había dejado un enorme cráter en el suelo donde había estado.
Llamas de fuego, pilares de hielo y nuevas agujas rocosas lo salpicaban todo. Ni siquiera aparecían sobre las cabañas metálicas, ni rastro de su origen. El polvo de relámpago que pudiera haber estado almacenado en su interior había quemado y escoriado el suelo a su alrededor. Fue un auténtico milagro que no hubiera impactado ningún otro edificio. Jan continuó observando el espacio despejado por la explosión. Muchas cabañas se habían derrumbado. Apenas podía ver al colmillo blanco que la había rodeado momentos antes. Pero ella vio a Ruby. A unas decenas de metros de distancia, podía ver a su hermana. Se ponía de rodillas con dificultad, apoyándose en Kristen Rose. ¿Ruby?, preguntó Jan. El polvo se disipó más. Su audición se aclaró y recuperó la concentración al instante. Ella vio a Ruby. Pero ella también era el hombre con la espada que se cernía sobre ella. Ruby.